Vamos a empezar haciendo pues un viaje, vamos a empezar a hacer un viaje y este viaje que vamos a hacer es un viaje hacia la enseñanza, ¿no? En este caso nosotros estamos aquí motivados porque queremos mejorar la enseñanza que estamos desarrollando, queremos pensar o tener nuevas ideas que nos pudieran servir para llevarlas al aula y de alguna manera nos puedan enriquecer, ¿no? En el momento que estemos en el aula. Ese viaje, como decía, pues va a ser esa clase de matemáticas donde los protagonistas tienen que ser nuestros alumnos. Nosotros tenemos que hacer que ellos realmente sean los autores del aprendizaje que se pretende, pero está claro que tiene que estar dirigido por ustedes al final, ¿no? Esta charla en principio está pensada, pues es un poco para todos, ¿no? Porque da lo mismo que llevemos tiempo trabajando, siempre podemos aprender, creo yo, de distintas cuestiones. Pero está claro que si no hemos tenido más contacto que el estudio en grado o solo hemos estado en el máster, pues bueno, pues esta charla de alguna manera también la he pensado para ese perfil de estudiantes, ¿no? Que todavía está empezando o está en los primeros momentos y no ha entrado en contacto pues con la enseñanza directamente. Pero también entiendo que haya personas que a lo mejor tengan ya más experiencia y que también les pueda servir. Vamos a hacer ese viaje y lo vamos a hacer pues por distintos contenidos. He pensado que barramos de alguna manera o pasemos por distintos contenidos del currículo, como son los números, veremos alguna cuestión de números, algo de geometría, un poquito de estadística y algo de azar. O sea que intentaremos pasar por esos 4 contenidos en este tiempo que tenemos, que tampoco es mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues son algunas ideas las que podremos nosotros ver. Y me gustaría también que trabajáramos algunas dinámicas, por eso estamos centrados en grupos de 4, para que a la hora de desarrollar la actividad pues no la hacemos nosotros solos con nuestro problema delante, sino que de alguna manera vamos a intentar que organicemos la interacción con nuestros compañeros que están sentados en nuestro equipo. Entonces para ello vamos a seguir algunas técnicas cooperativas que le intentaré que vean, intentaré que ustedes las vean y bueno, y también intentaremos analizarlas. Algunas tendrán sus ventajas para algún momento de clase y otras las puede tener para otro momento diferente, ¿vale? Entonces, dependiendo de la actividad, cómo la organicemos, pues puede ser que nos interese una u otra. Pues vamos a empezar con números, ¿vale? Y vamos a empezar con un problema. El taller, que realmente no es una charla, es un taller, era sobre problemas. De alguna manera, nosotros vamos a intentar resolver algunos problemas y vamos a estudiar esos problemas, ver qué jugo le podemos sacar. Este problema se llama el tren de los dados. Entonces, una de las actividades que vamos a intentar trabajar va a ser la dinámica de lápices al centro, ¿vale? Entonces, yo les avisaré cuando vamos a hacer esa dinámica. Y les explicaré un poquito en qué consiste la dinámica. De momento, tenemos que conocer las reglas. Nosotros tenemos unos dados ahí, cada grupo tiene dados. Como podré darles más dados porque tenemos más de sobra. Tenemos que hacer que las caras de los dados se tocan, o las que se toquen, coincidan en el número, ¿vale? Tenemos que hacer que coincidan en el número. Así, debajo del dado blanco que está ahí puesto, hay un 3 y está tocando el dado azul con su cara 3, ¿vale? El dado azul tiene un 6 que toca un 6 en el otro dado que está a la derecha, etcétera. O sea que todos los dados tienen que tener las caras que vayan tocando de manera que sea el mismo número el que tiene uno y el que ofrece el otro. El número que aparece en la parte superior de la chimenea, esto es como un pequeño tren, el que aparece en la parte superior, ese 4, debe ser igual al total de los números que se muestran en la parte superior de los otros dados. Si se fijan, el 2 y el 2 suman ese 4, ¿vale? Bueno, pues estas son las reglas que tienen que cumplir. Esos serían como los vagones. Y en este caso utilizamos 4 dados de forma que haya 2 vagones que sumar, ¿vale? Entonces, el problema que se nos plantea aquí es cuántas posibilidades o qué posibilidades tendríamos nosotros para
para resolver este problema. ¿Qué opciones tendríamos y qué soluciones podríamos encontrar? Entonces ahora sería, si cumpliendo estas reglas, ver cuántas posibilidades tendríamos. Nos hemos ido dando cuenta de si las reglas eran suficientes, si las reglas traen toda la información o qué soluciones vamos encontrando. Y lo que sí me gustaría saber es más o menos cuántas soluciones han encontrado, qué dificultades han visto, cómo van, cómo han ido. Hay muchas, eso siempre dicen los chicos, ¿no? Hay muchas, pero muchas como infinitas, o yo creo que son muchas menos que infinitas, ¿no? Tres para el 6. Vale, o sea que escuchamos ahora, hay distintos tipos de opciones. Está claro, si ponemos la cara 6, tenemos 1 y 5, ¿no? Podemos poner 4 y 2 y podemos ir haciendo esas combinaciones, ¿no? Y 3 y 3, que sería la otra que podríamos conseguir. Me preguntaban, bueno, ¿y si cambiamos y rotamos, entonces sale otra diferente? Bueno, pues esa podría ser una de las preguntas que nos hacen los alumnos en clase. Al poner nosotros este problema, empiezan a surgir nuevas preguntas que a lo mejor no habíamos pensado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que ir dando respuesta. Y esto sucede en un aula normal, que nosotros planteamos un problema, pensamos que está bien cerrado y de repente pues empiezan a surgir nuevas preguntas que no habíamos abordado o no habíamos pensado, ¿vale? Bien, yo voy a ir cortando porque si no, no nos da tiempo de ver todo lo que yo quería. Bueno, en principio, algunas opciones podrían ser este tipo de soluciones que aparecen aquí, ¿vale? Aquí hay 7 soluciones. ¿Hay más? Bueno, pues habría que pensar si hay más o no hay más. Bien, hemos llegado hasta aquí. Ahora, el siguiente paso es, porque nosotros cuando planteamos problemas, después de haberlo planteado, puede ser que pensemos en determinadas modificaciones o podamos pensar en cómo podríamos cambiar para mejorar o para ampliar o para hacerlo más difícil o para complicarlo, para simplificarlo, etc. Esa es la parte de creación de problemas, que también entra dentro de lo que tiene que hacer el profesor. Entonces, ahora vamos a utilizar la dinámica que les dije antes, que se llama lápices al centro. ¿En qué consiste? La dinámica consiste en que yo les he puesto unas preguntas que van a tener que ir resolviendo el equipo. Pero esas preguntas que le acabo de dejar en una esquinita, las tienen que, primero, ir debatiendo en el equipo los 4. Acordando los 4 qué es lo que quieren poner o cómo darían respuesta a las preguntas. Y una vez estén consensuada la respuesta, se reparten las preguntas y cada uno escribe lo que se ha consensuado, ¿vale? Entonces, tenemos pues 2-3 minutitos para ir pasando por las preguntas, entre todos buscar la solución o la respuesta que consideremos, y cuando pase ese tiempo, ya cada uno responde lo que en el equipo se ha hablado con respecto a la pregunta, ¿vale? Y luego analizamos un poco esta dinámica. Es una hojita que les puse recortada, ¿vale? Pues venga. Fíjense, a partir de un problema, nosotros hemos estado ahora diseñando nuevos problemas, ¿vale? Que eso también es, como les decía, una función del profesor. Y eso de un problema, ¿qué es un problema? ¿A qué conclusión han llegado los equipos? ¿Qué podemos llamar problema? Lo vieron, ¿no? Que era una de las preguntas. ¿Tienen claro lo que es un problema? Planteamos en clase problemas, planteamos en clase ejercicios. ¿Qué es lo que planteamos? No los oigo. Díganme. ¿No pensaron? ¿Son todo problemas? ¿Vale todo? Pero más amplio que el ejercicio es más pautado. Ajá. Y el problema puede tener ejercicio técnico, es decir, hacer una serie de elementos Sí. que sean pautados y que tengan un principio y un fin. Quiero decir que el alumno está mucho más guiado. El problema muchas veces es más abierto. Ajá. Y puede ser más amplio y requiere y otro factor que yo creo que condiciona muchas veces en el aula es el factor tiempo. El tiempo, vale, bien, bien. ¿Están de acuerdo? ¿Habían dicho alguna otra cosa diferente?
Está todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Porque claro, bien. Un problema implicado un contexto, ¿no? O sea, Ajá. era como algo más complejo, tal como comentaba el compañero. Sí. Un ejercicio algo más mecánico, con unas reglas muy básicas que tiene un principio y un fin y sabes lo que, digamos, el desarrollo que va a tener. Exactamente. Exactamente. Aquí, por ejemplo, ¿esto lo considerarían ustedes problema? ¿Lo considerarían ejercicio? Lo podríamos considerar problema. Está claro que el alumno tiene que indagar de alguna manera, la solución no es evidente, tenemos que manipularla. Además, de alguna forma, no llegamos a través de una cuenta, sino llegamos a través de, en este caso, ensayo y error, que sería la estrategia que estamos utilizando para la solución de este problema. Un problema, efectivamente, tiene muchas más connotaciones, no es simplemente saber cómo tienes que empezar y a dónde vas a llegar, sino que en principio no sabemos, es abierto, ¿no? Es una situación abierta, pero por otro lado todos hemos tenido interés por averiguarlo. Eso también es importante, que el alumno tenga ganas de resolverlo, que exista una motivación para llegar a la solución. Si no existe esa motivación, pues tampoco podríamos considerarlo un problema. Si yo le pongo un problema y el niño pasa, pues no sirve de nada. Entonces tenemos que lograr esa conexión, también ese interés por llegar a la solución. Todos hemos estado intentando colocar los dados. Esa motivación hace que también sea un problema. Vale. Bien, había otra pregunta que les había propuesto, que era, ¿qué conocimiento creen ustedes que están trabajándose aquí? ¿O no se está trabajando nada? Estamos entretenidos. Lógica, matemática. ¿Sí? Vale. Estamos trabajando la resolución de problemas, estamos trabajando la descomposición de números en sumas, estamos trabajando, si fueran las multiplicaciones, estamos trabajando el que coincidan los valores, el seguir una regla, tener unas reglas que tenemos que cumplir y cumplirlas. Pues hay un conocimiento y hay unas destrezas que se tienen que desarrollar y de alguna manera están implícitas dentro de este problema, ¿no? Entonces ese conocimiento también está ahí. El docente tiene que hacer reflexión sobre qué aprendizaje estamos proporcionando, porque si no, no tiene interés tampoco la actividad. La actividad tiene siempre interés cuando yo sé qué es lo que quiero conseguir con ella, y eso es muy importante. Bien, la dinámica de lápices al centro que hemos visto, o que hemos intentado hacer, que no hemos cumplido muy bien. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tocaba escribir, todo el mundo tenía que escribir. Los tiempos hay que cumplirlos, de manera que cuando nos toca debatir, debatimos, pero luego nos toca escribirlo. Y es la manera de poder nosotros compartir lo que estamos hablando y que todos tengamos opciones para compartir lo que estábamos diciendo. Bueno, había ahí más soluciones y aquí había puesto yo, pues, numeración, operaciones, el trabajo sistemático, la investigación, la visualización, ensayo y error. Todos estos son posibles conocimientos que yo estoy trabajando con este problema que les he propuesto. Donde yo ponga el foco, pues eso será lo que realmente estoy promoviendo en la clase, ¿vale? Y el lápiz al centro sobre todo es para generar ese debate en el grupo, que sea un debate argumentado, que entre todos discutamos y luego nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a poner, ¿vale? Entonces se utiliza esa dinámica para ese tipo de trabajo en el que queramos que todos hablen, pero que hablen para justificar lo que nosotros estamos buscando. Yo he mezclado preguntas del problema y preguntas que no son del problema, pero pueden ser todas preguntas de un problema, ¿vale? Y podrían ser todas preguntas encaminadas hacia lo que estábamos trabajando. Bien, cerramos números, entonces ya dejamos los dados, los vamos a guardar. Y en nuestro viaje pues vamos a seguir ahora hacia la geometría. Bien, la geometría es una de las partes que siempre queda un poco abandonada a lo largo de toda la enseñanza, aunque cada vez más se va trabajando. Es cierto que en muchas ocasiones no se trabaja todo lo que se debiera. Vamos a trabajar el Tangram, vamos a trabajar con el Tangram, que cada uno de los grupos tiene un Tangram para cada uno de ustedes, y vamos a hacer luego el parada 3 minutos, que va a ser la otra estrategia que vamos a utilizar, o técnica cooperativa. En el momento que yo les diga,
pues haremos esa estrategia. Bueno, de Tangram ustedes saben ya que hay muchos tipos de Tangram. No solo está el que tienen ahí delante, con el que vamos a trabajar ahora, sino que hay muchísimos tipos de Tangram que se pueden utilizar, ¿vale? Se pueden utilizar también. Además, el Tangram tiene ciertas curiosidades. Por ejemplo, estas dos figuras que vemos aquí, podríamos pensar que están hechas una con más piezas que la otra. Pero no es cierto. Las dos tienen la misma cantidad de piezas. Están usando las 7 piezas. Aquí parece que hay algo que no estaba antes, pero realmente con la reordenación pues se logra conseguir las dos, ¿vale? Este podría ser otro ejemplo. Fíjense aquí que parece que está todo sellado. Luego aparece aquí este pico y aquí aparece un hueco, ¿no? Y parece que son distintas, que tenemos menos piezas en las de la derecha. Pero no es cierto porque están todas las 7 piezas, depende de cómo se organice. Bueno, pues tiene esta curiosidad y hay muchas parejas de figuras que le ocurre lo mismo, ¿vale? Que es una ficha la que parece que está o que no está, ¿vale? Bien, nosotros vamos a jugar a fuera a la fuerza, que se llama, y para eso tienen una plantilla delante, ¿vale? Que es una por pareja, porque vamos a jugar en pareja. La plantilla es esta que les puse aquí, fuera a la fuerza, ¿vale? Este juego lo vi en una semana matemática, lo llevó Ana Rosa, una profesora de matemáticas, y me parece que es muy interesante. Vamos a intentar analizar qué cosas podemos aprender con este juego. Bueno, las reglas son muy sencillas. Cada jugador sortean cómo empiezan. Es por pareja y alternativamente van colocando sus fichas. Van colocando las fichas de manera que sigan las líneas, ¿vale? No se pueden colocar sin seguir las líneas. Y bueno, la historia es intentar colocar todas, ¿vale? Gana el que las logre poner antes todas, ¿vale? Entonces, pues vamos a jugar durante unos 3 minutitos y ver qué es lo que pasa con este juego. Venga, todos más o menos ya han jugado, ya han visto distintas opciones. Bueno, ahora ya todos más o menos hemos jugado, ya sabemos en qué consiste el juego. Siempre que tenemos un juego delante tenemos que experimentarlo, ver cómo va, manipularlo, ver cuáles son las dificultades que encontramos, etcétera, para después a la hora de implementarlo, pues saber qué posibles dudas o dificultades se pueden encontrar nuestros estudiantes cuando lo tenemos que llevar. La siguiente técnica que vamos a aplicar ahora de trabajo cooperativo es parada 3 minutos. Eso quiere decir, bueno, no sé si llegaremos a 3 minutos, pero sí vamos a pensar en una serie de cuestiones que les voy a plantear. Estas sí las vamos a hacer individualmente, ¿vale? Y luego las podemos escribir o las podemos ir escribiendo en el espacio que les dejé ahí en la ficha, ¿vale? Que puse para 3 minutos para que ustedes pues fueran anotando las respuestas que consideren. Esta estrategia se utiliza sobre todo cuando queremos comprobar si nuestros estudiantes han entendido lo que nosotros hemos hecho, queremos hacer que cuestionen o que hagan preguntas sobre algún tema que hemos explicado, o queremos que nos hagan un resumen sobre lo que nosotros hemos estado hablando, de alguna manera, para poder ellos tener ese espacio de reflexión individual y luego comunicarlo, ¿no? Y de alguna manera cuando nosotros pedimos luego que hablen, que lo hagan de forma que haya sido meditado, no sea lo primero que se me ocurre, sino de alguna forma que esté meditado previamente. Entonces, las preguntas que me gustaría que pensaran es si creen que tiene ventaja quien comienza y por qué, si
¿Hay alguna pieza que consideran que es más difícil de colocar o alguna que es más sencilla de colocar? ¿Habría alguna estrategia para desarrollar el juego? Si después de nosotros haber hecho, pues no hemos jugado mucho, pero lo que hemos hecho, ¿hay alguna estrategia? ¿Se ha logrado colocar todas las piezas? Y en el caso ese, ¿cuál fue la última que han colocado? Y si es mejor bloquear al adversario o tratar de colocar todas tus piezas. ¿Qué consideran ustedes que es mejor? Entonces, ahora mismo, individualmente, en un minutito y medio así, lo pensamos y vamos reflexionando sobre estas preguntas. Y luego ya yo intentaré hacer un pequeño recopilatorio de las cosas que hemos pensado. Si tiene alguna ventaja, no sé si se ve bien esto. ¿Quién empieza? ¿Es más difícil colocar alguna pieza o es más fácil alguna otra? Si hay alguna estrategia para desarrollar el juego. Si has logrado colocar todas las piezas, entonces ¿cuál fue la última? También. Y si es mejor bloquear o tratar de colocar todas tus piezas. Está claro que, bueno, que esto dependerá también de con qué niveles de estudiantes estemos trabajando, entonces pues tendrán una estrategia o tendrán otra diferente, etcétera, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor si nos quitamos las de mayor superficie al principio, pues nos va quedando los huequitos después más pequeños para colocar las más pequeñas. Parece que el que empieza, como va a poder colocar primero las mayores, parece que tiene más ventaja frente al otro que va a colocar después las más pequeñas. Entonces, bueno, pues parece que sí. Y es mejor bloquear al adversario, siempre yo te voy bloqueando, o intentar colocarlas. ¿Ustedes con qué estrategia han jugado? ¿Bloquear o más bien colocar? Un poco lo que se pretendía es que hemos hecho una reflexión sobre el juego. El juego tiene mucho interés por distintas circunstancias que también no hemos entrado a analizar qué interés puede tener más allá de lo que estamos viendo aquí, pero tiene muchísimo interés y hemos hecho una reflexión en la que previamente nosotros hemos pensado las preguntas, las respuestas a estas preguntas para luego poderlas argumentar. Entonces, ese proceso es el que interesa en una clase, ¿no? Que de alguna manera los alumnos cuando hablen no lo hablen sin haberlo meditado previamente. Entonces, esta estrategia de alguna manera organiza esa estructura de pensamiento en el que vamos primero a pensarlo y luego intercambiamos las ideas, que a la vez, cuando las empezamos a comunicar, empezamos a darlas, a cambiar también nuestra forma de pensarlo. Bien, si nosotros ahora podríamos jugar a otra cosa distinta, ahora ya no estamos con el plano, seguimos trabajando con nuestro Tangram, nos pide que construyamos las figuras que aparecen ahí. Dice, si el triángulo grande vale 20 euros, sería fácil calcular el precio de cada una de las piezas, ¿vale? Podríamos trabajar con los valores de las piezas si el triángulo grande vale 20, porque una de las ventajas que tiene estas fichas es que están todas relacionadas, ¿vale? Si el triángulo pequeño vale 250 euros, podríamos también averiguar exactamente, hacerlo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea que podríamos trabajar otras cuestiones que no sean solo la espacial. Sino las relaciones que se dan de superficie entre unas y otras. Podríamos construir el hexágono y tratar de averiguar el precio que tiene si hemos puesto esos valores, o calcular el más, aquí les puse dos figuras para que representaran, ¿no? O sea que podríamos hacer ese tipo de actividades, también podrían tener cierto interés hacerlas en clase. Lo que estamos haciendo es utilizar este material, que es el Tangram. Bueno, ya hicimos el juego, ahora lo estamos utilizando para darle sentido a algunas operaciones, como puede ser una resta de fracciones. ¿Qué significa esa resta de fracciones? Estoy quitando una parte de la figura completa. O ¿por qué cuando yo divido fracciones me sale un número entero? Que es una cosa que a los chicos les llama muchísimo la atención, que yo hago un medio entre un 16 y me da 8. ¿Y dónde sale ese 8? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues sentido de las piezas pequeñitas, cuántas me caben dentro, ¿vale? Entonces, es una opción que tenemos con el Tangram para poder entender algunos conceptos que a los chicos al principio les tiene que sonar muy, muy complejos, ¿vale? Muy abstractos, ¿de acuerdo? Bien, era un poco lo que había propuesto yo por aquí. Para seguir adelante, pues un poco
el Tangram da muchísimo juego y es una herramienta muy poco usada en secundaria, sobre todo. En primaria sí se suele utilizar más, pero en secundaria ya no tanto. Pero no hemos trabajado prácticamente nada de áreas y de perímetros, que es de las cosas como más habituales para las que se suele utilizar el Tangram. El sentido espacial, los juegos de estrategia espaciales que estamos haciendo a la hora de construir las figuras, habilidades numéricas, como estábamos viendo ahora, con respecto a entender cómo funcionan los números fraccionarios, etcétera. También incluso números irracionales aparecen por ahí, ¿vale? Porque el Tangram tiene algunas longitudes que son irracionales. Ejercitar la concentración, ejercitar la imaginación, trabajar la búsqueda de alternativas de pensamiento. Cada uno está buscando distintas estrategias para poder llegar a resolver el problema, con lo cual todo eso cabe ahí. Ya después depende de lo que el profesor se marque como objetivo de aprendizaje, ¿vale? Pero todo esto y muchas más cosas seguro que también cabe. Y bueno, y lo de la parada de 3 minutos, pues para esa elaboración de síntesis, para esa reflexión individual que queramos, antes de poner una apuesta en común o de hacer una apuesta en común en todo el equipo, ¿vale? Sería para lo que lo podríamos utilizar. Bueno, vamos a seguir. Dejamos ahora el Tangram. Tenemos que ir así, un poquito rápido, porque si no, no nos da tiempo de ver lo que yo pretendía. Bueno. Y ahora vamos a trabajar estadística. Bueno, más bien vamos a trabajar un poquito de probabilidad, más que estadística. Si geometría está poco trabajada y es una de las más abandonadas en la enseñanza, pues la estadística y la probabilidad son casi inexistentes, ¿vale? A lo largo de toda la enseñanza, si nosotros recordamos nuestros estudios en primaria y secundaria, podemos incluso haber llegado a estudiar una carrera de matemáticas sin casi haber tocado nada de estadística, más que a lo mejor en la carrera. A mí me tocó, o sea, yo realmente la estudié cuando llegué a la carrera. Nunca antes había visto nada de estadística y de probabilidad. Hoy en día yo creo que está cambiando un poco más. Siempre dependerá del profesor y de las ganas que tenga en trabajar estos temas, pero cada vez más se pone de manifiesto en distintos estudios que es muy importante y tiene muchísimo interés que los estudiantes, y sobre todo que nosotros estamos formando a todos los ciudadanos y a cualquier persona que va a ser ciudadana dentro de nuestra sociedad, es necesario que tenga información estadística y sepa y conozca discernir y entender gráficos y entender informaciones que vienen dadas de manera estadística, ¿vale? Y también del azar. Bueno, vamos a trabajar lo que se denomina el ábaco probabilístico, que no sé si lo conocen. El ábaco probabilístico, en principio, la estrategia que vamos después a utilizar es la 1, 2, 4. Y luego le explicaré concretamente en qué consiste. Pero ahora ustedes tienen delante este diagrama, este grafo o este laberinto, como quieran llamarlo, lo tienen ahí por parejas. Y necesito pues que ustedes vayan estudiándolo y me digan cuál es la probabilidad que tiene el ratón de acabar en el gato o cuál es la probabilidad que tiene el ratón de acabar en el queso. ¿Qué es más probable que ocurra? Para abordar este problema está claro que hay distintas estrategias. Una de ellas, y si nos vamos a secundaria y estamos trabajando la probabilidad en los primeros cursos, e incluso los últimos de primaria, podría ser el diagrama de árbol, ¿no? Es para nosotros ir organizando lo que va sucediendo. Estamos en el ratón le sale le sale par o le sale impar, y entonces avanza una casilla y tiene posibilidad o probabilidad un medio y un medio, ¿no? 0,5 para ir a cada una de ellas. Luego, si vuelve a tirar, ya cae en el gato, con lo cual aquí la probabilidad es 0,5 por 0,5, 0,25. En cambio, podría ser que se librase, ¿vale? Entonces estamos aquí en 0,25 también, y así vamos construyendo el diagrama de árbol. Bueno, esto es una estrategia y una forma de resolverlo. Lo que yo les vengo a proponer es otra diferente, que se inventó anteayer, que fue debida a Engels del año 75.
¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es lo que se llama el ábaco probabilístico. Lo que hacemos es que vamos a ir cargando, y él lo que hizo fue demostrar que es equivalente a calcular la probabilidad. Vamos a ir cargando el diagrama con fichas. Entonces yo aquí tengo que poner tantas fichas como flechas salen, ¿vale? Necesito 2 fichas. Entonces usted tiene que poner aquí 2 fichas, ¿vale? En el ratón. Cuando tienen 2 fichas, reparten una para allá y una para acá. Por cierto, no les pregunté, ¿alguien llegó al final? ¿A qué tenía más posibilidad? Si el gato. El gato. ¿Y la probabilidad llegaron a calcularla? 7/16. 5 octavos más. Me suena más. Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, ya pusieron 2 aquí, ¿verdad? Uno para acá y otro para allá. ¿Vale? Bien. Como aquí hay 2 flechas y solo tengo una ficha, no puedo seguir avanzando. Necesitaría tener 2 fichas, ¿vale? ¿Me entiende? Si quiero seguir distribuyendo las fichas, tengo que tener suficiente según las flechas que tenga. Por tanto, vuelvo a poner 2 fichas más aquí. Vuelvo a poner 2 fichas más al inicio y reparto una y una. ¿Y ahora qué ocurre? Pues ahora sí tengo 2 aquí, por tanto puedo repartir. Y tengo 2 aquí, puedo repartir. ¿Vale? Desde que tenga 2, puedo seguir repartiendo. En el momento en el que me queden menos fichas que flechas, tengo que volver a iniciar poniendo 2 fichas al inicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay 2, pero solo hay una flecha, pues las 2 se van para arriba. Aquí también me parece que habían 2. Una, perdón. Pero esa una ya puede subir también, ¿vale? ¿Entiende lo que estoy haciendo? Vale. Deben tener aquí 3. Bien. ¿Qué ocurre? Hay 2 salidas. Pues una y otra. Y queda una ficha aquí. Pues tenemos que volver a empezar, porque el juego termina y la probabilidad me la va a dar al final cuando dentro no quede ninguna ficha y todo se haya ido a un lado o al otro. O sea que vuelven otra vez a poner otras 2 y van a tener que poner después otras 2 más. Con esto lo que quería sobre todo es que viésemos una estrategia de trabajo del azar, de manera que nos evitamos un poco el cálculo, y en determinados niveles es interesante que trabajemos el azar y no nos veamos con el hándicap de que el cálculo es muy engorroso o muy complejo, ¿no? Porque ahora podríamos, enlazando con el principio del taller, podríamos empezar a hacernos preguntas sobre ese laberinto que está ahí. Constrúyeme uno que ocurra que cambie la probabilidad. Constrúyeme o cámbiame alguna de las flechas. Cambia o añade una figura nueva. O sea que podríamos intentar hacer modificaciones sobre este trabajo, ¿vale? ¿Qué hora es? No. Tenía un juego que para que ustedes construyeran el laberinto e intentáramos utilizarlo para calcular la probabilidad, ¿vale? De tener 1 euro y cuál es la probabilidad de que apostando lo máximo posible con el dinero que tenga llegar a conseguir los 5 euros lo antes posible, ¿vale? Y si me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo. Bueno, eso ya se los dejo para ustedes pensarlo, pero vamos a volver para seguir avanzando un poquito y ver la última... el último material que quería que viésemos, que tiene que ver con el álgebra, y es, o sea que si quieren recogemos todo lo que tiene que ver con estadística. Este material sí puede ser un poquito más novedoso, en el sentido de que no es tan común verlo, y creo yo, y se llama puzzle algebraico. Está compuesto por estas figuras que ustedes ven aquí, estas fichas que tienen aquí, que vamos a sacar, y vamos a empezar a manipular, ¿vale? Vamos a empezar a manipular, primero conocer un poquito las fichas
que tenemos, a ver si nos da tiempo después de trabajar un poquito el folio giratorio, que es otra de las técnicas de trabajo cooperativo que más se utiliza. Bueno, el puzzle algebraico es un material didáctico que se utiliza para representar de manera física, como ustedes ven ahí, pues cantidades, expresiones algebraicas. Lo van a utilizar para resolver ecuaciones lineales de primero y segundo grado y cualquier otra operaciones que tengan que ver con, sobre todo, números enteros y álgebra. Este material lo trabajaron sobre todo un equipo aquí en el que estaba Mercedes Palarea y más personas que desarrollaron estrategias para trabajar con este material y las fichas para poderlo llevar al aula, y las testaron y demás. Surge de un proyecto de innovación o que va acompañado con la investigación y bueno, pues está de alguna manera testado, que tiene muchas ventajas y tiene ciertas ventajas de trabajar este material para determinados conceptos, sobre todo algebraicos, sobre todo cuando pasamos de la parte numérica a la parte algebraica. Bien, ustedes me pueden decir, claro, pero tenemos el material. El material realmente es un material que tiene que desaparecer, en el sentido de que al principio utilizamos el recurso como lo ven aquí, pero llega un momento en el que no es necesario tener ese recurso. Los alumnos tienen que ya saber utilizarlo sin necesidad de él. Y ese es el objetivo del material y tiene que serlo. No podemos estar dependiendo para lo que estemos pensando, ¿no? Se apoya en la modelización de números enteros y las operaciones, muestra una matemática diferente y atiende un poco también a la diversidad cognitiva. Quiere decir que es que los alumnos no todos van a aprender a la misma vez, no todos van a aprender lo mismo, ni todos van a lograr los mismos objetivos. O sea que de alguna forma este material es versátil porque va a lograr que los alumnos consigan avanzar en aquel aprendizaje a medida que ellos se vayan metiendo con él, ¿vale? Entonces, es muy sencillo de usar. Ustedes tienen ahí fichas 1.1, que son fichas que son de un color, azul claro y azul oscuro por el otro lado, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a interpretar que cuando yo pongo el 1 por 1 así, esto sería una unidad. Y cuando yo la pongo al revés, significa menos una unidad, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero representar el 2, pues solo tengo que coger dos fichas azules, ¿vale? Ahora, si yo quiero representar el menos 2, pues les doy la vuelta y las pongo en oscuro, ¿no? Eso sería lo que nosotros estamos representando. En ese sentido, no es difícil que un alumno lo pueda dibujar, porque es uno de los objetivos. No solo manipulamos, sino también lo representamos cada vez que hacemos la operación, ¿vale? Y luego ya escribimos también desde el punto de vista numérico o matemático lo que tenemos que hacer, ¿vale? O sea que de alguna manera tiene que pasar por los tres estadios, o sea, el manipulativo, el representativo y después el abstracto. Bueno, vamos a representar más 5 menos 3, más menos 3. Tenemos 5 negativas, ¿no? 5 negativas. ¿Qué significa restar? Un alumno cuando llega primero de la ESO o está en primaria, ¿qué significa restar para él? Quitar. Es quitar. Entonces, si ustedes tienen 5 negativas y te están diciendo que quites 3 negativas, ustedes fácilmente saben que en esas 5 retiran 3 y ya tienen el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Menos 2. Ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros venimos de el menos por menos, que le sumas, le quitas, le cambias no sé cuánto y lo viras para un lado, lo viras para el otro, se le das al amigo y al final es un mare magnum de reglas que el niño no termina de entender nada. No sabe ahora por qué tengo que multiplicar y ahora por qué tengo que cambiarle el signo. No entiendo nada. En cambio, con este material lo que estamos diciéndole es, oye, que es que restar es quitar. Lo que tiene que hacer es quitar. Lo que pasa es que ahora lo que estás quitando es negativo, ¿vale? Con lo cual,
¿Qué pasa ahora con este? Que no tengo negativos para quitarse. No tienes negativos para quitárselo. Y entonces, ¿qué ocurre con estas fichas? Que cuando nosotros tenemos el positivo con el negativo, ¿esto cuánto es? 0. Vamos a agregar las que yo necesito para después poderlas quitar. Añadimos por pareja. Exactamente. ¿Vale? Añadan las que necesitan para retirar. Porque necesito tener 3 negativas. Tengo que añadir 3 ceros. Añadan 3 ceros de este tipo y ahora lo retiran. Vamos a hacer el folio giratorio. ¿Vale? El folio giratorio lo vamos a hacer con esta parte de álgebra. Para también ir un poquito más rápido, porque tengo que también terminar de cerrar. ¿El folio giratorio en qué consiste? El folio giratorio significa que yo les voy a dar ahora a cada grupo 4 preguntas, ¿vale? Cada uno de ustedes se coge una pregunta que tiene que ver con el material y la resuelve. Después de un minuto, gira el folio y su compañero recibe la respuesta que ha dado mi compañero anterior. Y con lo cual yo la reviso, añado o incluyo cualquier elemento que yo considere y seguimos. Lo ideal es que cada uno tengamos un color de bolígrafo para que se puedan identificar. No es necesario que lo hagamos ahora, ¿vale? Si no lo tenemos. Para que se puedan identificar el proceso de cada uno. Bueno, vamos a parar porque no quiero tardar más tiempo del que hemos previsto, que para acabar a las 6. Queda muchísimo que ver, porque claro, ahora empezaríamos a trabajar la multiplicación. ¿Cómo podemos explicar a un alumno 3 por 2, ¿no? Entonces, lo podemos explicar como suma repetida, ¿no? 3 veces el 2 y lo vamos escribiendo, pero también lo podemos colocar y hacer una tabla y rellenamos, y que sea la superficie que rellenamos el 3 por 2, ¿no? O sea, cuando colocamos repetidamente se rellena esa superficie. Con lo cual también podemos enlazar con otros conceptos, ¿no? O sea que es un material que tiene cierta versatilidad. Oye, pero ¿y cómo qué sentido tiene menos 2 por menos 3? ¿O qué sentido tiene el menos 1? ¿Cómo multiplicas con el menos 1? Menos 1 lo que hace es girártelo, ¿no? Entonces, cuando yo haga menos 2 por menos 3, lo que hago es el 2 por 3 y luego lo giro, ¿no? Pues de alguna manera aparece ese resultado luego en positivo, ¿no? O sea que lo podemos ir construyendo y podemos trabajar y podemos explicar los signos y las operaciones con los signos de otra manera. Bien, esto era lo que tenía por aquí. Cuando tenemos los paréntesis, el sentido de resta, como decíamos antes, sigue siendo quitar. No estamos añadiendo un sentido de multiplica signos y conviértelo en una suma y habla... No, es quitar. Entonces, en ese caso, no estamos cambiándole la estructura que ellos ya traen. Y que muchas veces empezamos nosotros en primero la ESO, pues ahora tienes que hacer un rollo que no hay quien lo entienda, ¿no? Bien, la otra cuestión que no nos está dando tiempo de hacerlo tiene que ver con el álgebra, ¿no? O sea, ¿cómo escribimos 2x más 3 con este material? Que estaba en una de las preguntas. ¿Cómo representan ustedes con este material 2x más 3? Está claro que tienen que poner 2 de estas. De estas no. No, de estas no. Están aquí. Estas. ¿Son estas? Estas, sí. Estas, ¿no? Tienen que poner 2 de estas, que es la x por 1. X por 1x, ¿no? Tiene que poner 2 de estas y más 3 unidades, ¿no? Tiene que poner 3 unidades sueltas. Entonces tiene el sentido de 2x como 2 entidades, o sea, una entidad repetida. No es un 2 con una x, que es lo que intentamos todo el rato romper, que no es, ¿vale? No tiene ese sentido, sino tiene el sentido de integrar dos elementos que se llaman x, ¿vale? Igual que el menos 3x, pues sería ponerlas al revés. Entonces la tendríamos como negativa y así sucesivamente, ¿vale? Podríamos trabajar eso. Y trabajar las ecuaciones es hacer el equilibrio
entre un lado y el otro. Hay centros que ya lo están trabajando con este material, ya les digo que no es necesario tampoco, eso se puede construir, se puede imprimir y recortar y ya con eso ya lo tienen, incluso dibujar, los chicos lo pueden construir o pueden trabajar, no necesitan ningún tipo de soporte ni nada, sino simplemente, bueno, este está bien hecho, pero que podría ser cualquier, es muy versátil en ese sentido, ¿vale? Y para trabajar las ecuaciones es muy interesante, porque siempre es con el sentido de equilibrio, lo que haces en un lado lo tienes que hacer en el otro, hasta que te quede solo la letra, y que si te queda repetida, repartes lo que te quede en el otro lado, lo repartes por cada una de las letras que tienes, con lo cual te sale esa división que tienes que hacer al final. O sea que es muy sencillo de usar y muy útil. Bueno, y también les había puesto una actividad donde tenían que hacerlo al revés, le daba la expresión mediante la representación y tenían ustedes que escribir la expresión algebraica, ¿vale? Bueno, los chicos después, esto por ejemplo es un extracto de un trabajo y aquí se ve cómo lo van ellos resolviendo, se les da una expresión con letras B y demás y ellos lo van después resolviendo y cómo lo representan para la resolución. Habrá alumnos que de repente dejen de usarlo, no necesitan la representación porque ya lo tienen mentalmente y hay otros que siguen necesitándolo. En ese sentido, si atiende al ritmo de aprendizaje de cada alumno, ¿no? Y las operaciones, si ustedes trabajan con este material un poco de tiempo, verán que adquieren otro sentido. No es el sentido ese de cambiar signos y ese tema de la regla de los signos, etcétera, sino que enseguida te viene otra manera de pensar que tienes que agregar, y entonces al agregar te aparecen los positivos, lo estás sumando cuando estás restando un número negativo. Enseguida te lo empiezas a imaginar, ¿no? Cómo es. Bueno, pues un poco lo que se trabajaba aquí, la técnica de folio giratorio ha quedado un poco así en una vez nada más, pero es un poco para activar conocimientos previos, para dar nuevas ideas a partir de otras, para aprender de nuestros compañeros con las cosas que ellos hayan ido escribiendo, nosotros lo vamos recogiendo y vamos a la vez ayudándoles a mejorar, etcétera, ¿no? O sea que esa sería lo que ayuda el folio giratorio. Bueno, a modo de síntesis, hemos visto, he tratado de ver a esta velocidad 4 tipos de recursos para trabajar distintos contenidos matemáticos, números, un poco de geometría, estadística y también aquí números con algo de álgebra que no hemos podido ver de todo bien. Y bueno, pues hemos visto alguna técnica, esta me despisté, la del 1, 2, 4 me despisté, pero hemos visto alguna técnica para trabajar también en cooperativo. Cooperativo es mucho más que solo estas técnicas. Esto es uno de los primeros elementos, pero ustedes les invito a que estudien un poco más ese tema porque es muy interesante. Cerrando ya para no pasarnos del tiempo, resolver problemas es una actividad inherente de todo ser humano. Los matemáticos son los que realmente formulan los problemas. En cambio, desde la enseñanza, los educadores lo que tratamos es de explicar y de caracterizarlos y también analizar pues los procesos cognitivos, sociales y afectivos que tienen lugar con este aprendizaje de resolución de problemas. El material manipulativo que nosotros hemos utilizado pues son esos artefactos que nos permiten explorar esos conceptos matemáticos que de alguna manera se pueden ofrecer de manera difícil para los estudiantes. Y hay dos tipos que son unos concretos y otros digitales y lo que sí hemos estudiado hoy son materiales estructurados desde el punto de vista que son para un aprendizaje concreto. Por ejemplo, este material es estructurado puesto que el puzzle algebraico tiene esa funcionalidad. Tal vez el de los dados no es estructurado porque lo hemos utilizado para algo que no estaba previsto, ¿vale? Entonces eso es para que diferencien un tipo de material de otro. Nosotros nos vamos a encontrar con muchísimos materiales. Tenemos siempre que poner en la balanza el aprendizaje del material, lo que cuesta el aprendizaje del material frente al aprendizaje del concepto. Y eso siempre va a ocurrir. ¿Cuándo decimos que tenemos un buen material? Cuando no nos cuesta mucho y en cambio el rédito que vamos a obtener es muy importante. O bien nos puede costar,
aprenderlo, como puede ser el GeoGebra, lleva tiempo aprenderlo, pero lo vamos a utilizar durante muchos años, con lo cual, en ese sentido, también, al final, no importa que dediquemos mucho tiempo. Entonces, tenemos que poner en la balanza esos dos elementos para saber cuándo tenemos un buen material. En el aula siempre tenemos que controlar el espacio. Este espacio hemos sido pocos, si hubiese estado muchísima gente esto hubiera sido mucho más complejo. Y el tiempo, he estado ahí un poco controlando el tiempo, aunque se me ha ido al final, pero es importante. Pero luego en las clases también nos encontramos con que los alumnos vienen con un montón de cosas a clase. Pues vienen con sus ideas de amigos, sus intereses, sus necesidades, sus demandas, sus cuestiones familiares. Entonces a veces no conectamos o no entendemos por qué no conectamos, y tiene más que ver con todo esto que con el material que yo he traído. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos elementos cuando estamos en clase. Se abren puertas nuevas, sobre todo a los que ya están acabando el máster o los que están terminando el grado, y para los que están empezando pues también se les está abriendo la puerta, le está entrando un vendaval. Entonces esas puertas que se van abriendo requieren de formación, ¿vale? Y esa formación nos la puede dar el posgrado, nos la puede dar el máster, pero eso siempre es una formación muy inicial. Ya prácticamente cerrando, ¿qué necesita conocer el profesor? Como profesor, nosotros a veces cuando acabamos decimos, es que a mí me van a contar un rollo ahora en el máster y yo no lo quiero para nada. Pero es que el profesor necesita un conocimiento preciso. Necesitamos que tengan no solo el conocimiento matemático que lo tienen todos los que terminan el grado de matemáticas, sino también necesitamos un conocimiento didáctico. Y ese conocimiento didáctico, que seguramente los maestros sí lo tienen, los que estamos estudiando grado de matemáticas no lo tenemos que potenciar. Y además en estas investigaciones nos dicen que es necesario que tengamos un conocimiento común. El matemático no solo tiene que tener conocimiento matemático, sino tiene que tener un conocimiento pues para resolver problemas, pero tiene que tener un conocimiento también que conecte esa matemática con otros conocimientos, como puede ser la física, como puede ser qué va a venir después, ¿no? Después de trabajar los números, y también un conocimiento especializado del contenido donde sepamos cómo enseñar o cómo se tienen que explicar determinados contenidos de matemáticas, ¿vale? Es que no vale que yo sepa calcular los mínimos o múltiplos si no sé tampoco contarlo o buscar explicaciones concretas. De ahí lo de es muy buen matemático pero no me sabe contar nada, ¿vale? Pues es porque le falta un poco este conocimiento. Y conocimiento también didáctico desde el punto de vista del contenido con los estudiantes, o sea, saber cómo aprenden los estudiantes, tenemos que saber cómo aprenden ellos, qué dificultades tienen. Y la enseñanza también tiene sus dificultades, entonces cómo se organiza, cómo se estructura y cómo nosotros la vamos a ofrecer. Por supuestísimo el currículo, el profesor tiene que conocer el currículo y tiene que saber ese conocimiento matemático, cómo se ha estructurado en toda la enseñanza, para yo saber en qué punto estoy y hacia dónde estoy caminando, ¿vale? O sea que este es el conocimiento necesario de un profesor. Entonces cuando acabamos el grado no tenemos todo este conocimiento. Y por supuesto la formación inicial y la formación continua son fundamentales. Yo no iría a un médico que no se formara, que no estuviera en las últimas técnicas, ¿vale? Entonces no puedo tampoco ir a un profesor o dejar un alumno que no se forme, que no esté en las últimas tendencias, que no conozca los distintos modelos de enseñanza. Y por supuesto emocionar. En clase es muy importante que emocionemos y que generemos esa empatía con los estudiantes para así lograr pues un aprendizaje y un entendimiento y un aprendizaje sobre todo de la matemática, ¿vale? Pues esto es así rápido y corriendo lo que yo pretendía, que viésemos una pincelada sobre algunos conceptos, algunos contenidos y algunos recursos que podemos llevar al aula cuando queramos. Pues muchas gracias, espero que se vayan con algo y que les haya merecido la pena este ratito que hemos pasado esta tarde. Así que, y les invito a que vengan a las próximas sesiones, ¿vale? Venga, gracias. Venga.